17, 18 al 21. Mateo capítulo 17, versículos 18 al 21. Voy a leer solamente estos versículos. Síganme ahí con su vista, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Quiero hablarles, hermanos, acerca del tema: cómo debemos de ayunar, cómo debemos de ayunar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la bendición de congregarnos, de tener tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, es espada que puede penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a ser edificados. Ayúdanos, Señor, a recibirla en nuestros corazones y sobre todo, Señor, poder practicarla. Toma el control, Señor, de esta enseñanza, de esta predicación. Habla nuestras vidas, Señor. Si hay alguien entre nosotros que aún no te conoce, oramos por su salvación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El ayuno, hermanos, es una disciplina espiritual que cada creyente debe de practicar. La palabra de Dios asume que el creyente o que el cristiano debe de ayunar. Miren, Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo capítulo 6, versículo 16. Nuestro Señor Jesucristo está aquí hablando y dice: cuando ayunéis. Cuando ayunéis. Entonces se asume que el cristiano, ¿verdad?, va a ayunar o debe ayunar. Entonces el ayuno es una disciplina espiritual que cada creyente debe de practicar. Hay maneras correctas de ayunar y la Biblia nos enseña cómo el cristiano debe de ayunar. Ahora, nosotros podemos ver en la Biblia, hermanos, desde el Antiguo Testamento, que el ayuno se practicó. Por ejemplo, en Éxodo 34, versículo 28. En esta parte voy a ir rápido, así que si no alcanza a escucharlo, anótelo. Éxodo 34, versículo 28, dice la palabra de Dios aquí: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí se nos dice que Moisés, ¿verdad?, estuvo ayunando por 40 días y 40 noches, pero la palabra de Dios también nos dice que David oró allá en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 22. Se menciona el ayuno. Segundo de Samuel capítulo 12, versículo 22. Dice la palabra de Dios aquí, segundo de Samuel capítulo 12, versículo 22, dice: y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Ahí nos muestra la palabra de Dios que David oró y ayunó por este bebé, ¿verdad? En Primero de Reyes capítulo 19, versículo 8, Primero de Reyes capítulo 19, versículo 8, aquí se menciona, también dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí está hablando de Elías, ¿verdad? Él estaba en una condición, ¿verdad?, también fuerte, y él hizo un ayuno largo. En Esdras capítulo 8, versículo 21, hermanos, Esdras capítulo 8, versículo 21, se nos dice que se proclamó un ayuno para todos
para todo Israel. Dice en el capítulo 8, versículo 21, dice, y publiqué ayuno allí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Vemos que ahí se proclamó un ayuno. En Nehemías capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de Dios aquí. El día 24 al mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Dice la Biblia que Nehemías predicó, convocaron un ayuno y dice la Biblia que hubo un gran avivamiento. En Esther capítulo 4 se nos dice que Esther ayunó. Esther estaba en una situación muy complicada, los judíos estaban en una situación muy complicada también y buscaron una solución no solamente con oración, sino con ayuno. Dice Esther capítulo 4, versículo 3, dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Luego dice el versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Vemos que ahí, ¿verdad? Se buscó a Dios, ¿verdad? En oración y ayuno, ¿verdad? Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. Lo que estoy haciendo es mostrarle, hermano, que a lo largo de toda la Biblia esto se practicó, ¿verdad? Dice el capítulo 9, versículo 3. Dice la palabra de Dios aquí, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahí está Daniel orando, Daniel ayunando. También Joel capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios aquí, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra de la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a él. En tiempos de calamidad, dice que clamaron, dice que proclamaron ayuno la nación completa. Yo le pregunto, ¿cuándo ha ayunado por su país, hermano? ¿Alguna vez ha ayunado? Viendo toda la necesidad, viendo todo lo mal que está el país, ¿alguna vez ha ayunado por su nación? Nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que ayunó. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 2, dice la Biblia que estaba siendo tentado por el diablo. En Mateo capítulo 4, versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En Hechos capítulo 13 dice la Biblia que la iglesia ayunó. Estaban levantando misioneros, estaban despidiendo misioneros, dedicando misioneros. Y dice la Biblia que ayunaron y oraron para establecer a esos misioneros. Versículo 2, estamos en Hechos, capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dice que, fíjese cómo se combina la oración y el ayuno. Y son en circunstancias, ¿verdad? Vamos a ver ahorita bajo qué circunstancias podemos practicar esto. En Hechos capítulo 14, versículo 23, dice que la iglesia, al establecer pastores, ¿verdad? También oró y ayunó. Capítulo 14, versículo 23, dice la palabra de Dios aquí, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quienes habían. Cuando se trata cosas de la iglesia, hermanos, se tiene que buscar la dirección de Dios en oración
y en ayuno, ¿verdad? Porque estamos buscando la guía del Señor. También en Hechos capítulo 10, versículo 30 se menciona que el apóstol Pablo ayunó. El apóstol Pablo ayunó. Hechos capítulo 10, versículo 30. Dice la palabra de Dios aquí. Entonces, perdón, aquí habla de Cornelio, hermanos. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Esta era Cornelio, hermano, no era salvo, ¿verdad? Pero él dice que estaba ayunando y estaba orando. Ahora dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 6, capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios que Pablo menciona el ayuno. El ayuno. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 5 dice la palabra de Dios, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Aquí está hablando de los sufrimientos, ¿verdad? De Pablo, de lo que él pasaba, de cómo él hacía la obra del Señor. En el capítulo 11, versículo 27. Capítulo 11, versículo 27 dice del mismo libro o de la misma carta, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Podemos ver a lo largo de toda la Biblia, hermanos, que el ayuno es una doctrina, ¿verdad?, que se enseña a lo largo de toda la Biblia. Por tanto, el cristiano también debe de practicar esto. La palabra de Dios nos dice ahí en Mateo capítulo 6, versículo 16, cuando ayunéis. Ya dijimos que se asume que el creyente va a ayunar. Ahora el ayuno, hermanos, es algo personal y es algo guiado por Dios, ¿verdad? A veces se va a convocar a un ayuno, ¿verdad? Pero eso debe de hacerse, ¿verdad?, por convicción. Si usted cree que debe de hacerlo, debe de hacerlo. Si usted no cree que debe de hacerlo, pues no lo haga, ¿verdad? Porque un ayuno es guiado por Dios, ¿verdad? Y es buscando la voluntad de Dios. Entonces, hay quienes pueden hacerlo, hay quienes no pueden hacerlo. Hay quienes no pueden hacerlo por su salud, y si usted por su salud no puede hacerlo, bueno, usted puede orar, ¿verdad? Pero si usted puede hacerlo, usted debe buscar el ayuno. Hermanos, el ayuno no es un rito. Hay personas que dicen, yo ayuno cada domingo, yo ayuno todos los miércoles, yo ayuno el ayuno no es un rito, ¿verdad? No lo encontramos como un rito. Y cuando nuestro Señor Jesucristo encontró a ese publicano, dice la Biblia que él ayunaba, ¿verdad? Y daba todas sus ofrendas, y dice la Biblia que delante de Dios no fue su agrado. Entonces, necesitamos entender, hermano, que esto no es para solamente un rito. Hay momentos en los que va a requerir que ayunemos. Hay tiempos en los que va a requerir que ayunemos, ¿verdad? Mire, Mateo capítulo 9, versículo 14. Mateo capítulo 9, versículo 14. Hermanos, hay batallas que no vamos a ganar si no las combinamos con el ayuno. Hay batallas, hermano, mire, hay quienes están atados a un pecado, hay quienes tienen una profunda necesidad, hay quienes están en grande lucha espiritual, hermano, deben, aparte de la oración, dedicarse al ayuno. Dice la Biblia en el capítulo 9, versículo 14, dice aquí, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, ¿qué dice? Ayunarán. Vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, dice, ayunarán, ¿verdad? Entonces, hermano, va a haber días en los que se requiera ayunar. Hay algunas cosas, hermano,
por las cuales podemos ayunar y debemos ayunar, hermano. Entonces vamos a aprender acerca de esto, ¿verdad? El ayuno lo podemos comparar con la oración. Mire, hay cosas por las que debemos orar y hay cosas por las que no podemos orar. Por ejemplo, Ana oró por un hijo. Amén. Y dice la palabra de Dios que hay cosas por las cuales nosotros oramos. Mire, 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Hermano, nosotros oramos, pero oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, si hay algo por lo cual podemos orar, yo creo que es algo por lo cual también podemos ayunar. La Biblia dice que hay cosas por las cuales no podemos orar. Santiago 4:1 dice ahí en Santiago capítulo 4, versículo 1. El ayuno es muy parecido a la oración y se combina con la oración. Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 4, versículo 3 de Santiago. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en nuestros deleites. La Biblia dice que no debemos de orar o de pedir por nuestros deleites. Debemos de orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Debemos de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, es necesario, ¿verdad?, que usted cuando tenga una decisión muy importante, una lucha espiritual, una necesidad, ¿verdad?, combine la oración con el ayuno. Yo sé que esto, hermanos, para muchas personas muchos no los practican, pero es bíblico, es una doctrina bíblica, es algo que se debe de practicar, hermano. Ahí en el ayuno dijimos, ¿verdad? Todo esto es una introducción, no he dado puntos ni nada, hermano. Pero, ¿cuándo es necesario el ayuno? Ahorita lo vamos a ver. Mire, déjeme decirle otra cosa. El ayuno no es torcerle el brazo a Dios. Es decir, que si tú ayunas, no quiere decir que Dios está obligado a contestar tu petición. Miren, 2 de Samuel capítulo 12, versículo 16. 2 de Samuel 12, versículo 16. 2 de Samuel capítulo 12, este ya lo leímos, pero lo vamos a leer ahora un poquito más sobre esto. 2 de Samuel 12, versículo 16 dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciéndose entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después que vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? ¿Qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas. Muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No voy a él, mas él volverá a mí. Vea que aquí David ayunó por este niño, por este bebé, pero no hubo, ¿verdad?, una solución, ¿verdad? Finalmente el niño murió. Muchas veces, hermano, nosotros vamos a orar y vamos a ayunar por algo y a veces no se va a dar como nosotros quisiéramos, pero déjeme decirle que muchas veces el ayuno va a preparar nuestro corazón para recibir la respuesta de Dios. Va a preparar nuestro corazón para aceptar la voluntad de Dios.
Amén, hermanos. Va a preparar nuestro corazón. Entonces, vamos a ver en primer lugar, hermano, que el ayuno debe de ser con motivos correctos. Debe de ser con motivos puros. Debe de ser, ¿verdad?, con la motivación correcta. Mire Zacarías capítulo 7, versículo 6. Zacarías capítulo 7, versículo 5. Así como la oración debe de ser con motivos correctos, así el ayuno se nos enseña en la palabra de Dios que debe de ser con la motivación correcta, con la actitud correcta. Zacarías capítulo 7, versículo 5, dice la palabra de Dios aquí. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Versículo 6. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Entonces, aquí se les está preguntando si ayunaron. ¿Por qué ayunaron? Ayunaron por mí. Entonces, la motivación es importante, hermano. Tenemos que entender, hermano, que el ayuno es algo espiritual más que algo físico. El ayuno, aunque es abstenerse de alimentos, ¿verdad?, no solamente es algo físico. El ayuno es abstenerse de alimentos para concentrarse en algún problema espiritual o en alguna necesidad. El ayuno no es solo no comer, va acompañado de otras cosas y es esencial para nuestra lucha espiritual. Entonces, no solamente se trata de no comer, ok, voy a ayunar, voy a dejar de comer, pero no voy a hacer otra cosa. Eso no funciona así. Si yo voy a hacer un ayuno, hermano, si yo me voy a abstener de alimento, es porque me voy a dedicar en ese tiempo en el que me voy a abstener de alimentos, me voy a dedicar de una manera más especial en buscar a Dios, en buscar su voluntad, en buscar su palabra, porque para mí es más importante entender la voluntad de Dios, ¿verdad?, buscar la ayuda de Dios que el mismo alimento. Entonces, dice ahí en Isaías capítulo 58, versículo 6, es algo espiritual más que físico. Isaías 58, versículo 6. Dice la palabra de Dios aquí: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es solo no comer, es dejar los alimentos para dedicarme a buscar a Dios, para examinarme, examinar mi vida, examinar mi corazón, humillarme delante de Dios y buscar hacer su voluntad. Es dedicarme, el ayuno, hermano, es dejar a un lado los alimentos para dedicarme más a Dios. Mire, el ayuno no debe ser hecho para ser visto, para mostrar cuán espiritual yo soy. No quiero mostrarle a los hombres cuán espiritual soy. Mire Mateo capítulo 6, versículo 16. Dice aquí la palabra de Dios, Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? O sea, si nadie tiene que saber que estás ayunando, que nadie sepa. Ahora, tu esposa va a saber, o tu esposo va a saber, o tus hijos van a saber, pero no es por anunciar que estás ayunando, pero muchas veces, ¿verdad?, eso es lo que va a suceder. Entonces, hermano, no debemos mostrar a los hombres que ayunamos. No es para mostrarlo a los hombres, es para buscar de corazón al Señor. Tenemos que tener el corazón correcto para hacer esto, hermano. Así como la oración.
Así como hay cosas que impiden, hermano, que haya una respuesta a nuestra oración, así también nosotros no podemos venir delante de Dios con un ayuno falso, aparentar una falsa santidad, falsos motivos, ¿verdad? El ayuno es para humillarnos delante de Dios, es para afligirnos delante de Dios. Entonces, en primer lugar, dijimos que debe de ser la motivación correcta. Vimos bajo este punto, es algo espiritual más que algo físico. Pero el ayuno, hermano, viene porque hay una situación difícil, ¿verdad? En Daniel capítulo 10, versículo 3, dice la palabra de Dios. ¿Ha pasado usted alguna decisión, una situación difícil? Puede orar. Pero déjeme decirle que no solo puede orar, puede ayunar. Puede dedicarse con más intensidad a buscar a Dios. Mire cuántas decisiones superficiales tomamos, hermano. Basadas a veces en emociones, basadas en diferentes cosas. Como decimos, ¿verdad? Andamos en la carne. Pero cuando nosotros buscamos al Señor de corazón y nos alejamos de los alimentos para buscar al Señor con más intensidad. Dice, hubo muchos personajes, ya lo vimos que lo hicieron, y yo creo que usted y yo lo podemos hacer. Dice el capítulo 10, versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliesen las 3 semanas, ¿verdad? Entonces ahí estaba Daniel, hermano, buscando sabiduría de Dios. Los ingredientes del ayuno o lo que debe de acompañar el ayuno. Si usted va a hacer un ayuno, hermano, hay cosas que deben de acompañarlo en el ayuno. Amén. Es decir, me voy a abstener de los alimentos. Yo no voy a estar dormido todo el día ahí. Me voy a abstener de los alimentos y voy a estar ahí en las redes sociales. Me voy a abstener de los alimentos. ¿Para qué? Para dedicarme a buscar a Dios con mayor intensidad. Amén, hermanos. ¿Y qué debe de acompañar mi ayuno? Mire lo que dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 8, versículo 23. Capítulo 8, versículo 23. Vamos a Esdras. Esdras. Todo está en la Biblia, hermano. Si nosotros, lo que nosotros debemos aprender, lo debemos de aprender de la Biblia. Si no lo aprendemos de la Biblia, ¿de dónde lo vamos a aprender? Esdras capítulo 8, versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dice aquí, ¿verdad? Dejar la comida para orar más. Aquí en este pasaje dice, ayunamos pues, pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Vamos al capítulo 9 de Daniel, versículo 3. Creo que lo acabamos de leer, ¿verdad? Este pasaje dice que Daniel estaba pidiendo por sabiduría. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 37, hermano. Entonces el pasaje ya lo repetí, pero este no lo hemos visto. Lucas capítulo 2, versículo 37. Lucas capítulo 2, versículo 37. Dice aquí la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 37. Vea, hermano, que esto puede ser un ministerio dentro de la iglesia. ¿Usted está buscando un ministerio? Este puede ser un ministerio para usted. Amén. Dice la Biblia aquí en Lucas capítulo 2, versículo 37. Dice aquí la palabra de Dios, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ayunos y oraciones. Lo que estamos viendo, hermano, es que el ingrediente o lo que debe de acompañar mi ayuno es la oración. La oración debe ser parte, ¿verdad? Debe de estar allí. Si yo estoy ayunando, también, hermano, aparte de la oración, debe acompañar la palabra de Dios su ayuno. Nehemías capítulo 9, versículo 3. Nehemías capítulo 9, versículo 3. Nehemías capítulo 9, versículo 3.
Dice aquí la palabra de Dios, y puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Vea en el versículo 1 que proclamaron el ayuno. Dice, y en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno con cilicio y tierra sobre sí. Entonces, ¿qué es lo que debe de acompañar el ayuno? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Estoy dejando a un lado los alimentos, hermano, para orar más. ¿Qué voy a hacer en lugar de comer? Orar. ¿Qué voy a hacer en lugar de comer? Leer la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué voy a hacer? Confesar mis pecados. Miren, Nehemías capítulo 1, versículo 6. Nehemías, voy a examinar mi corazón, voy a examinar mis motivos, voy a examinar mi vida delante de Dios para que sea Dios quien me examine. Porque dice la Biblia, si nos examinamos a nosotros mismos, no somos condenados, pero si somos examinados por Él, entonces somos hallados faltos, ¿verdad? Que sea Dios quien nos examine, no nosotros mismos. Dice aquí, Nehemías capítulo 1, versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, porque ¿qué hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué está haciendo aquí Nehemías, hermano? Buscando a Dios, ¿verdad? Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Si usted no encuentra las citas, hermano, por eso las estoy leyendo todas, ¿verdad? Para que usted las pueda escuchar si no las encuentra. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Si están apareciendo ahí en la pantalla, bueno, de hecho están apareciendo. Usted puede leerlas allí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, versículo 6 de Primero de Samuel. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué hicieron, hermano? Confesaron sus pecados. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20. El ayuno, hermano, una doctrina olvidada por muchos cristianos. Una doctrina que no se practica. Una doctrina que se ha hecho a un lado. Mire, por eso a veces somos tan carnales, hermano. Porque buscamos al Señor de una manera muy superficial, ¿verdad? Realmente usted quiere saber la voluntad de Dios, búsquele de corazón, hermano. Porque dice la Biblia que si de corazón le buscamos, le hallaremos. Si le buscaremos de todo nuestro corazón. Dice el segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a buscar el favor de Dios, vamos a buscar la dirección de Dios, vamos a confesar nuestros pecados, que Él sea quien nos dirige, que Él sea quien nos guíe, que sea Él quien nos dé la sabiduría para hacer su voluntad. Dice la Biblia que también se humillaron. Esto es parte de los ingredientes, hermano. Oración, palabra de Dios, confesión de pecados, humillación delante de Dios. Nehemías 9:1. Nehemías 9:1. Si usted no está enfermo, usted puede ayunar. Ahora, si usted está enfermo, bueno, usted tiene que examinarse, ¿verdad? Si usted puede hacerlo. Estamos en Nehemías, capítulo 9, versículo 1. Nehemías, capítulo 9, versículo 1. En el día 25 del mes, en el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio, tierra sobre sí. Mire, cilicio era una vestimenta áspera. Allá en la costumbre para los judíos, hermano, era vestir, iban a ayunar, eso iba acompañado con una vestimenta.
Un cilicio era una ropa que les causaba incomodidad, que no les permitía estar a gusto, ¿verdad? Que quizá les causaba comezón, alguna molestia. Era ropa áspera, una vestimenta áspera. Pero dice ceniza. No solamente, ¿verdad? Tenían una incomodidad en la ropa, sino que ellos se echaban tierra encima, ¿verdad? También hubo quienes se rasgaban los vestidos, ¿verdad? Se rasgaban sus ropas cuando ayunaban. Eso simbolizaba humillación delante de Dios, ¿verdad? Que ellos no estaban a gusto, ellos necesitaban la guía, necesitaban a Dios en sus vidas. En el versículo 3 dice, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Vea, hermano, cómo buscaban a Dios el pueblo de Dios. ¿Cómo lo buscaba? ¿Cómo busca usted a Dios? También, hermanos, el ayuno puede ir acompañado de un dolor profundo. A veces cuando hay dolor en nuestro corazón, hermano, debemos buscar al Señor de esta manera. Jueces capítulo 20, versículo 26. Jueces capítulo 20, versículo 26. Jueces capítulo 20, versículo 26. Voy un poquito rápido, no sé, hermanos, pero espero que estén aprendiendo algo esta tarde. Versículo 26 de Jueces. Dice aquí la palabra de Dios: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Estaban con un corazón, ¿verdad? Con un dolor profundo. En el Salmo 69:10, miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Salmo 69, versículo 10. Hay situaciones, hermanos, en las que se requiere combinar la oración con el ayuno, dedicarnos más a Dios, buscarlo de una manera más profunda, más especial, hermano. El Salmo 69, versículo 10, dice la palabra de Dios aquí: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. El Salmo 51, versículo 17, ahí se menciona también, hermanos, Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, 17. Dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Mire el Salmo 34, 18 también. Salmo 34, versículo 18. Dice: cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hermano, cuando nosotros venimos delante de Dios con un corazón contrito, ¿verdad? Con dolor en nuestro corazón, nos acercamos a Dios. Dice que Dios no nos desprecia, Dios no nos desecha, Dios atiende a tu ruego. Mi hermano, acércate a Dios, ¿verdad? Buscándolo de corazón. Entonces hemos visto, hermano, que debemos de ayunar con los motivos correctos. El ayuno debe de tener algunos ingredientes, ¿verdad? Oración, palabra de Dios, confesión de pecados, humillación, dolor. ¿Cómo debe ser el tiempo de ayuno? Número 3, el tiempo del ayuno. Mire, si usted está enfermo, por lo menos puede ayunar mediodía, por lo menos. Pero los ayunos que vemos en la Biblia en realidad son de un día, de 3 días o de 40 días, ¿verdad? Entonces, si usted se va a el ayuno, dijimos que es abstenerse de alimentos sólidos y solamente tomar agua. Los jugos no cuentan, porque los jugos sí te dan calorías y eso. Es pura agua, hermanos. Entonces, hay quienes ayunaron un día, hay quienes ayunaron 3 días, ¿verdad? Y hay quienes ayunaron 40 días. ¿Ha alguna vez buscado al Señor de esta manera? ¿Cree usted vendrán días
en los que se requiera, hermano, buscar al Señor con esa intensidad. Vamos a ver en este punto, hermano, ¿cuándo debemos de ayunar? Mire, debemos de ayunar en tiempos de juicio. Joel capítulo 1, versículo 14. ¿Cuándo debemos de ayunar? Bueno, en tiempos de juicio, hermano. Por eso le pregunté, ¿ha ayunado usted por su país, por su nación? ¿Se ha dolido delante de Dios? Estamos en Joel, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios aquí: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos, a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad, dice, a Jehová. Ahí en el capítulo 2, versículo 11 del mismo libro, capítulo 2, versículo 11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Versículo, porque grande es el día de Jehová, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Está hablando del juicio, versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, ¿verdad? ¿Cuándo debemos ayunar, hermano? Cuando hay juicio. Orar y ayunar a Dios, ¿verdad? Detendrá su juicio. Dios mostrará su misericordia. Ahí en Jonás capítulo 3 vemos que esto fue lo que hicieron los ninivitas precisamente. Jonás, ahí el siguiente libro. Jonás capítulo 3. Versículo 4, dice la palabra de Dios aquí: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, hasta los animales, hermano, y ovejas, no gusten causa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios. ¿Cómo? Fuertemente, dice, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del error de su ira y no pereceremos? Hermano, cuando hay juicio tenemos que orar, tenemos que ayunar delante de Dios, tenemos que buscar el rostro de Dios de una manera más intensa. En tiempos de temor, va a venir tiempos de temor y angustia a la vida del cristiano. Esdras capítulo 8, versículo 21. Cuando hay temor en su vida, cuando hay temor en su corazón, hermano, busque al Señor de una manera más profunda, de una manera, hermano, más intensa. Dice la palabra de Dios aquí en Esdras capítulo 8, versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Jaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, para todos nuestros bienes. Mire lo que dice el versículo 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Van a venir malas noticias, van a venir cosas desagradables, va a venir el temor a su corazón, va a venir, hermano, la mala noticia en su trabajo, en su casa, qué sé yo, hermano, va a venir el temor a su corazón. ¿Qué debe de hacer usted como cristiano? Debe de buscar al Señor, hermano. Así, hermano, con oración y ayuno debemos de buscar a Dios.
Quizá él no será propicio, dice la palabra de Dios, y Dios les ayudó. Amén, hermanos. También podemos ayunar cuando alguien más padece aflicción. Ya vimos ahí en Nehemías capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? Ahí está en la siguiente página, Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Sabe por qué está haciendo esto Nehemías? Porque escuchó de su pueblo. ¿En qué condición estaban? ¿Verdad? ¿En qué condición estaban? Él oró, él intercedió por otros. Si usted quiere ayudar a otros, puede orar y ayunar por ellos. Amén, hermanos. Letra D, todo lo que se hace, debemos de orar, hermano, por el ministerio y por la iglesia. Todo lo que hace en la iglesia debe de hacerse en la voluntad de Dios y debemos de hacerlo en oración y ayuno. Hechos capítulo 13, versículo 2, ya lo leímos, dice que la iglesia, hermano, despidió a los misioneros y oró por ellos y ayunó. En el capítulo 14, versículo 23, dice que establecieron ancianos con oración y ayuno. Cuando se convoca, hermano, un ayuno, debemos, si tenemos la misma carga, debemos de orar. Hermanos, y esto necesitamos hacer como iglesia. ¿Usted cree que Dios es suficiente para guiar a su pueblo? ¿Usted cree que Dios es suficiente para mostrarnos su voluntad? Búsquelo con mayor intensidad, hermano. Viene nuestra oración, hermano, nuestro día de oración mensual, la cadena de oración. Estamos en un nuevo mes, ¿cierto? Febrero. Entonces vamos a convocar, vamos a combinarlo con ayuno. Vamos a convocar un día de ayuno, hermanos. Los varones les he convocado un día de ayuno. Ya lo hicimos, ¿verdad? El que quiso atender, atendió. El que no quiso, pues no quiso, ¿verdad? Tampoco se le puede obligar. Nosotros tenemos un grupo de varones, hermanos, de WhatsApp. Ahí lo publicamos, estamos publicando todo lo que estamos haciendo. Y entonces, hermano, próxima cadena de oración, vamos, además de orar, vamos a ayunar. Si usted ama a su iglesia, si usted ama la obra de Dios, y si usted quiere realmente que esa situación se arregle, hermano, tenemos que buscar al Señor con mayor intensidad, hermano. Amén. Y el Señor, como siempre lo he dicho, el Señor tiene cuidado de su obra, hermano. El Señor tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos para acercarnos a ti, Señor, con motivos correctos, Señor. ¿Cómo necesitamos, Señor, de tu presencia?